Dios les bendiga, hermanos amados. El día de hoy vamos a hacer este pequeño video porque queremos transmitir el mensaje que Dios tiene para nosotros como iglesia y lo que Dios quiere que nosotros hagamos y estemos preparados para... Nadie sabe cuándo viene el Señor, pero nosotros debemos estar atentos a estos actos o eventos que Dios hace como señales que Él mismo dijo que iban a pasar. Así que el día de hoy quisiera hablarles de lo que es un juicio. Cuando Dios hace juicio, la razón por la cual Dios hace juicios es debido a la maldad. La maldad atrae los juicios de Dios. Y quisiera tomar algunas lecturas en el Salmo 119, el verso 156. Dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. La palabra que nos interesa aquí es que dice la palabra que los juicios de Dios nos vivifican. La pregunta es cómo nos vivifican los juicios de Dios. Lo que sucede es que cuando Dios hace juicios, nosotros nos damos cuenta de que tenemos cosas malas que hacen que Dios se moleste. Y es ahí cuando nosotros entramos en conciencia y podemos arrepentirnos y volvernos hacia Dios. Cuando le pedimos perdón y nos humillamos, Él pasa por alto los juicios. En Isaías 26, el verso 8, también dice: en el camino de tus juicios, oh Jehová, te he esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. En el verso 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Si podemos ver en este pasaje, cuando Dios hace juicios, la gente se hace consciente. Algo malo está en mí que está atrayendo esta circunstancia a mi vida. Y eso es lo que Dios trata y hace con los juicios, para que el hombre se vuelva a Dios, porque es tan fácil, tan sencillo al hombre alejarse de Dios. Cuando todo está bien, cuando no hay juicios de Dios, la gente no se preocupa por buscar a Dios, no tienen necesidad de Dios. Así que Dios permite estas situaciones para que entonces en esos momentos nosotros podamos volvernos hacia Dios y pedirle a Dios que nos perdone y nos humillemos ante Él. Ahora, una pregunta: ¿cómo reacciona Dios cuando los hombres se humillan ante Él? El día de hoy quisiera que veamos el pasaje en el capítulo 3 de Jonás, todo el capítulo, que son 10 versos, y los voy a leer paso a paso, verso a verso, para que podamos ver cómo reacciona Dios ante sus juicios. En el caso de Nínive era una población que no reverenciaba a Dios, era gente idólatra. Era gente que hacía la maldad, eran realmente muy malos, muy sanguinarios. Y sin embargo, Dios les envió al profeta Jonás. Y ustedes saben la historia que Jonás inicialmente, cuando Dios le habló que fuera, él no quiso ir. Y por eso trató de irse para Tarsis, porque quería escapar del mandato que Dios le había dado. Porque Jonás no quería realmente que Dios salvara a los ninivitas. Porque para ellos los ninivitas, para los judíos en ese tiempo, los ninivitas eran enemigos de los judíos. Y por eso él, como humano, como hombre, no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Y esa es la razón por la cual Jonás trató de huir del llamado de Dios. Pero en el capítulo 3 dice así, en el verso 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. Este era el mensaje que Jonás estaba dándole a toda esa gente en esa ciudad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo su mensaje. Ese es un juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese es el juicio que Dios le mandó a Jonás decirle a esa gente. Ahora, ¿cómo reaccionaron los ninivitas? Esto es lo importante.
cómo reaccionaron los ninivitas cuando escucharon el juicio que Dios iba a hacer con ellos. Dice en el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Usted puede ver cómo cuando alguien cree, reacciona, se vivifica, se acerca a Dios. Y entonces es cuando viene el arrepentimiento. Veamos la acción que toman estas gentes. Ellos, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiere decir, todas las gentes. En el verso 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos que aún las autoridades se humillaron ante Dios y ante su juicio. En el verso 7, el rey dictó esta orden y dijo, hizo el rey proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Esto es un ayuno seco. Es algo donde las personas realmente saben que si no hacen eso y no se humillan ante Dios, ellos saben que van a morir, porque Dios cuando habla cumple sus palabras. Para ellos era la muerte, o hacían una cosa o seguían destrampados y seguramente en 40 días hubieran sido destruidos. Por eso es que el rey tomó esta decisión. Y vemos en el verso 8, dijo que el rey les dijo, si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vea lo que dice este rey. Él sabe que van a morir y está realmente haciendo la función que debe. Está exigiéndole a su gente que se arrepientan y que clamen a Dios fuertemente porque quieren escapar. En el verso 9 dice, ¿quién sabe? Pregunta el rey en su expresión. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto es lo maravilloso de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios es muy bueno. Él siempre, cuando uno se humilla, Él siempre pasa por alto sus juicios. Él dice en la palabra que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta. Esa es su voluntad. Así que para nosotros es muy importante aprender de este pasaje que cualquier cosa que estuviera mal en nuestras vidas debemos arrepentirnos, debemos reconsiderar nuestra conducta, comportamiento y pedirle a Dios que nos perdone y volvernos a lo recto, a lo justo, para que no vengan juicios sobre nosotros. En el capítulo 4, el verso 1 y 2, vemos que Jonás está molesto. Se enojó mucho porque Jonás vio que Dios perdonó a la gente. Jonás no quería que Dios perdonara a la gente. Así hay siervos. A veces nos pasa a nosotros cuando estamos enojados y no queremos que Dios perdone a otros. Pero Dios en su naturaleza es Dios de misericordia, lo que quiere es perdonar. No quiere la muerte del impío, dice en Isaías. Así que vemos también en el verso 4:10 dice que Jonás estaba molesto cuando vio que la calabacera se le secó. Estaba enfurecido, dice que se desmayaba de tanto enojo. Entonces Dios le dijo, ¿cómo tuviste tú compasión de la calabacera y yo no tendré compasión? Más de 120,000 personas y de los animales. ¿Cómo yo puedo pasar por alto esto? Y Dios los perdonó. Así que como iglesia, como nosotros ahora que estamos en este tiempo viendo estos juicios que están pasando, si ustedes se recuerdan un poquito, hace 2-3 semanas atrás, el Señor usó al profeta y dijo esto, que vendría pruebas y que serían duras, pero que pasaríamos a través de ellas si nos manteníamos fieles, en obediencia y humildad ante el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos siempre humildes para que los juicios de Dios pasen por alto por nosotros. Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y no tenemos pecado escondido, cuando nos
lo confesamos, Dios siempre nos perdona y ya no hay necesidad de juicio, porque ya nos arrepentimos. Los juicios vienen cuando alguien no se arrepiente. Eso es muy importante que lo entendamos. Quisiera leerle la última parte de esto es en 2 de Crónicas capítulo 7 y el verso 12 al 14. Aquí está hablando cuando Salomón terminó de edificar el templo. Dios se le reveló en la noche y le habló Dios a Salomón en sueños y le dijo Dios esto en el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. En el verso 13 dice el Señor, le está diciendo: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es muy importante que entendamos. Mientras Dios nos habla, debemos atender su voz, arrepentirnos de nuestra conducta si estamos mal, y pedirle a Dios que nos perdone, y entonces ya no hay necesidad de que nos juzgue. Ahora, quisiera que note algo. Muchas veces las personas quieren no recibir los juicios temporales que son mientras estamos en el cuerpo, pero considere esto, que es mejor que nos juzgue ahora o que nos juzguen después de que salimos del cuerpo. Es mejor que nos juzgue ahora porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Una persona que es juzgado después de que muere, su condición ya no puede cambiar. Por eso es tan importante entender que los juicios de Dios son buenos, porque nos hacen recapacitar y podemos arreglar nuestra relación con Dios ahora, antes de ir o salir del cuerpo y después terminar sin solución. Una vez que la persona muere y deja su cuerpo, ya no puede arreglar nada. Así que esta es la palabra de Dios, y quiero repetir brevemente lo que dice en Jonás 3. Me gusta mucho cómo los hombres, cuando tienen temor a Dios, cuando creen verdaderamente, dice que ellos creyeron, los de Nínive creyeron a Dios, y miren lo que dicen en el verso, me maravilla lo que dijeron. Dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos aprender de ellos. Si hay algo en nosotros, tenemos que entrar así, creerle a Dios y proclamar ayuno, y también no vestirnos ahora como cilicio, pero sí mostrar un arrepentimiento de verdad, de corazón, y apartarnos de esas cosas malas. En el verso 7, el rey les dijo estas cosas: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Usted puede notar gente que no conocía a Dios cuando están ante un juicio. Mire la manera como reaccionan. Hacen lo correcto y en eso Dios se agrada. Y el rey les dijo: cúbranse con cilicio, hombres y animales. Y luego dijo: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tenemos que parar la maldad en nuestras propias vidas, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de desear, en nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Tenemos que parar toda maldad en nuestra vida para que los juicios no tengan efecto, no sean necesarios. Los juicios se hacen necesarios cuando alguien tiene maldad. Por eso es tan importante entender. Confesemos todo lo malo que estuviera en nosotros y Dios no tendrá necesidad de juzgarnos. Un juicio maravilloso es cuando nosotros venimos voluntariamente ante el trono de Dios y le confesamos todas las cosas, y Él siempre nos perdona. Jonás se molestó porque dijo: yo sabía que Dios es grande en misericordia y que se duele del castigo y que siempre perdona. Jonás sabía eso. Nosotros también tenemos que saber eso.
No necesitamos juicios, necesitamos arrepentirnos si estamos haciendo mal, y Dios se gozará mucho en que todos nosotros recibamos su bendición, en lugar de juicio su bendición. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga y que Dios les dé mucha humildad para que puedan hacer la paz con Dios y hacer la paz con el prójimo, para que no haya nada que juzgar en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y que estemos bien todos los días. Amén.